creo que el principal reto emocional que afrontamos los colegios hoy en día es garantizar un espacio de educación emocional. A día de hoy tenemos muchas coordenadas, mucha información sobre qué cosas funcionan, cómo se construye la educación emocional y nadie garantiza que eso ocurra, ¿no? Sabemos qué pasa cuando no ayudamos a que los niños estén alfabetizados emocionalmente, y quizá la transición de los coles es pasar de ser los garantes del contenido, ¿no? Evidentemente son quienes garantizan la transmisión del conocimiento que tiene, de la cultura, y también son un factor de incorporación a la vida adulta, pero el colegio tiene que ser capaz de garantizar que en esa incorporación a la vida adulta hay una educación emocional. Entonces, es ser capaces de reequilibrar los pesos cuando tradicionalmente el colegio ha tenido la acumulación del contenido, del saber, que ese saber emocional tenga más peso en los colegios. Históricamente el colegio no ha tenido competidores. El colegio, como institución que atesoraba la cultura de una sociedad, no tenía competidores, y ahora lo que le pasa a las instituciones escolares es que compiten con gente que comunica ágil, que comunica con más o menos criterio, y nadie está garantizando que en esta transmisión haya fundamento científico, pero sí está compitiendo, ¿no? Y entonces parte de la tensión del cole es que quizá está sufriendo en esta competencia con injerencias externas de gente que está dando un conocimiento mucho más mascado, mucho más polarizado, mucho más determinado por redes, y ahí el cole, en lugar de reivindicarse en la lucha por ese escenario, debería ser capaz de convertirse en un espacio de seguridad y regulación emocional, y desde ahí colocar el conocimiento. Bueno, creo que el peso, creo que la responsabilidad que asumen los orientadores, la exigencia que reciben los orientadores es mayor. No sé si el peso que tienen en el cambio en un cole es mayor, ¿no? El impacto que puedan tener en la transformación de las dinámicas escolares, ¿no? Eso al final ocurre en culturas y en comunidades educativas. Hay comunidades educativas donde el as experto se utiliza para crecer, y hay sitios donde al final es un espacio aparte donde se va a solucionar problemas. Básicamente creo que el gran reto es pasar de ser un taller, boxes, ¿no? Algo excepcional, a estar en el centro de las decisiones como expertos en procesos de enseñanza-aprendizaje. Equilibrar todas estas dimensiones en el día a día es desafiante, es difícil, y de hecho el gran reto es no dejarse llevar por la urgencia, ¿no? Realmente los departamentos que mejor funcionan son los que son capaces de no perder entidad a partir de las urgencias que atiende día a día. Al final es aprender a gestionar multitarea, porque no son espacios que se puedan separar. Cuando estamos hablando de la comunidad educativa, de los niños, pues tienen partes, ¿no? De los estudiantes, el alumnado tiene partes que son indivisibles, y entonces la atención a familias va de la mano de convivencia, y la convivencia va de la mano de la atención a la diversidad. Ser capaz de tener una mirada que integra todo esto, pero sabiendo muy bien qué está en cada sitio, ¿no? Entonces, parte de lo que yo creo que, o sea, yo no hablo por todos los orientadores, hablo por mí, ¿no? Por la gente con la que convivo, con la que me comunico, es aprender a hacerse controles de calidad y tener procesos claros sobre los que volver, porque si no, es muy fácil ir desvirtuando la práctica a partir de la urgencia y acabar cayendo en prácticas que están muy lejos de tu concepción, pero que te dan respuesta a las necesidades, ¿no? Entonces, para esto, pues todo el rato estar intentando reinventar la rueda, o buscar recursos, o apoyarse en tecnología que me optimice o que me ayude a... Yo en 10 años pues me he convertido como en un experto en recursos, porque al final se trata de hacer converger todas las pequeñas cosas que haces en indicadores que te ayuden a saber dónde estás, ¿no? Bueno, sistematizar el trabajo, pues evidentemente creo que cuando llegas a sistematizar determinadas prácticas es ya como la consecuencia de un montón de tiempo de trabajo hasta que consigues que algo encaje en la dinámica escolar y sea aceptado por la comunidad.
Lo que pasa es que los orientadores, los departamentos, no podemos trabajar solos y no podemos trabajar al margen de la cultura y del equipo educativo y de las familias. Entonces, al final es siempre estar dentro y fuera y estar entendiendo lo que está pasando, sumar, no estar en el centro, porque creo que esto le corresponde a muchas otras personas, a los propios alumnos, a los profes, pero sí estar muy cerquita, ¿vale? Lo que pasa es que los equipos cambian, las dinámicas, las prioridades de los coles cambian, entonces al final creo que es clave saber qué puedo aportar yo a un cole, qué puedo aportar yo desde mi conocimiento, cómo lo quiero aportar, ¿no? Y además hacer converger este discurso con el discurso de un montón de otra gente que generalmente pues, tiene otra concepción de qué papel podemos hacer los orientadores o qué espera de nosotros otras prácticas y son lícitas, y bueno, saber renunciar a tu perspectiva para llegar a consensos, pues es lo que al final da pie a que haya prácticas que se convierten en entidad del colegio. Bueno, un colegio como el nuestro, donde tenemos una ratio muy bien dimensionada de orientadores por alumno, buscamos en LeanVip, por una parte, garantizar que el abordaje sea sistemático con el paso del tiempo y al mismo tiempo poder valorar en directo el impacto de las acciones que estamos haciendo. Quizá uno de los grandes desafíos es evaluar antes y evaluar después y reflexionar sobre la evaluación y tener presente la reflexión que has hecho sobre la evaluación en la toma de decisiones posteriores, ¿no? A la hora de implementar programas, prácticas o acciones, ¿no? Entonces, el apostar por LeanVip viene de la necesidad de dejar de inventar la rueda sistemáticamente y tener un recurso sólido, fiable, que nos permite poner un pie en firme en algo seguro y luego además es suficientemente versátil como para que cada profe se lo lleve a su parcela y que además dé respuesta a las necesidades de un subgrupo en concreto. No es una cosa externa que metemos para el C desde el primer curso hasta el último, sino que se resignifican las necesidades de cada grupo y eso pues es diferenciar respecto a muchos otros programas que son esto para todo. Creo que la aceptación de los alumnos está siempre mediada por la valoración que transmiten los docentes que lo llevan a cabo en clase, que son quienes mejor son capaces de tomar la temperatura, de cómo las prácticas son acogidas por ellos, y en este caso la verdad es que es todo muy positivo, sobre todo en el sentido de que hay veces que cuanto menos feedback tienes en la dinámica escolar, eso es mejor. Yo sé que si hubiera sido muy difícil llevarlo a clase, si hubiera tenido muy poco impacto, si hubiera sido rechazado por los profes, por los alumnos, los profes enseguida me lo habrían hecho saber, no, esto no es traído, esto no funciona, esto no, todo esto es una... Entonces, en este caso esto no ha pasado y sí sé que hay veces y momentos determinados donde las dinámicas propuestas dan pie a que un tutor, una tutora establezca una comunicación que trasciende la propuesta del LeanVip, ¿no? Que al final es como abrir y permite que gane sensación de competencia para abordar determinados contenidos que quizá no habría llegado hasta ellos. Ser tutor es muy difícil y no está suficientemente reconocido ni a nivel económico ni a nivel social, ¿no? Un tutor representa una institución y es el eslabón de un montón de gente trabajando y es el punto de conexión, ¿no? Y al mismo tiempo es una persona que es capaz de, o debería ser capaz de identificar microseñales, que muchas veces son señales equivocadas, y darles la vuelta y entender que esta señal equivocada en realidad está significando esta otra cosa. Entonces hay tutores que son maravillosos, transformadores y que te cambian la forma de estar vivo, y hay otros que no.
Entonces, claro, el INPIP es muy fácil para tutores que son maravillosos porque saben cogerlo y a lo mejor abrirlo y trastearlo y quedarse con las prácticas y que más le afinan con su idea y al final hacerse su propia hoja de ruta. Pero claro, para un tutor nuevo en un centro nuevo con una clase difícil le garantiza que hay un plan a seguir. A lo mejor luego decide seguirlo 2 veces cada 4, pero es un flotador, ¿no? Y es una garantía. Y al mismo tiempo, cuando yo llevo actividades que están testadas y que impactan bien, gano entidad como tutor, ¿no? Es decir, me siento más seguro con lo que estoy haciendo y en cierta manera también es formativo para ellos. Que estamos programando para enseñar matemáticas, igual que estamos programando para enseñar biología o para enseñar economía, tenemos que ser capaces de programar en base a la población que tenemos, en base a las necesidades y a los conocimientos previos, la educación emocional. Sin embargo, no todos los niños, o probablemente ningún niño está en el mismo punto que está el de al lado, ¿no? Así como muchas veces puede ser que en matemáticas pues haya un nivel de competencia curricular muy similar, en la gestión emocional y en la alfabetización emocional hay muchísima más disparidad, ¿no? Entonces, creo que hay que programar y hay que sistematizar lo que queremos hacer, pero hay que hacerlo con la sensibilidad suficiente para hacer los ajustes razonables, entendiendo que estos ajustes razonables es atención a la diversidad emocional. Entonces, es muy desafiante porque dar una clase de matemáticas multinivel requiere pensar mucho y mucha trayectoria y mucha competencia docente para que te salga bien, ¿no? Entonces creo que yo tenía un profe que decía muchas veces, que lo mejor es enemigo de lo bueno y yo no lo entendía y creo que está bien lo que nos enseñó, que es hay que hacer y mejorar permanentemente. Entonces empezamos a hacer con una programación, pero esa programación hay que revisarla permanentemente y optimizarla permanentemente sin que la revisión esté tan mediada por la urgencia que desvirtúe lo que yo quería hacer, ¿no? Nosotros, antes de contar con LINVIP, pues hemos tenido muchas iniciativas y hemos seguido muchos programas. Es verdad que mi colegio en concreto pues es un colegio donde la tutoría es permanente y la ejercen todos los profes, probablemente en todos, ¿no? Pero este colegio es muy característico este tipo de relación y profes que miran dentro de los alumnos y realmente están preocupados permanentemente, mucho antes por la regulación y el bienestar que por el contenido. Hemos tenido, bueno, siempre tenemos un repositorio, tenemos repositorio en Drive, actividades, planificaciones, Excels infernales y planes que históricamente pues han servido como plan, pero no como acción, ¿no? Los Excels lo soportan todo y los planes de acción tutorial pues también lo soportan. Pero los tiempos, las necesidades, entonces cuando tú programas un curso entero de acción tutorial está bien para no dejarte llevar por urgencia, pero lo cierto es que luego en los grupos pues, surgen urgencias y las tienes que abordar y entonces ese plan pues se cae y todas estas actividades y luego también hay muchas actividades que están hechas en otro mundo, están hechas en otra generación. No creo que haya que caer en la trampa de hablarle a los niños como si fuéramos tiktokers, ¿no? Pero evidentemente su forma de hablar y su forma de entender es otra. Y sí hay que ser capaces de entender que hay veces que estamos llevando cosas a clase, que es como si yo, cuando estaba en el colegio, pues me hubieran puesto ejemplos de los años 60. Y evidentemente pues eso no era mi generación, no eran mis preocupaciones, ¿no?